que dice el decreto es todos aquellos que renuncien antes de las elecciones van a tener su haber de retiro. Claro. ¿Quién se va puede litigar en contra del gobierno? Es decir, un ministro pone su despacho, pues ha de ser muy famoso su despacho de abogados, contrata a Fernando, te mandan un juicio oral. ¿Puede ese despacho litigar en contra del gobierno de la República? Tienen 2 años de 2 años. Sí, correcto, que no pueden ejercer, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, sabíamos que emite la convocatoria del Senado, te inscribes con estos filtros o requisitos, que ahí empiezan muchos miles a quedarse atrás, pero va a haber, en el caso de ministros de la Corte, 3 listados o 3 propuestas. Aparato legislativo, la misma Corte y el Poder Ejecutivo. ¿Qué opinas de esto? Para ese listado ya tuvo que haber pasado por un comité de evaluación. Eso es muy importante. Es muy importante porque una de las cosas que no está bien regulada en el decreto de reforma es cómo van a ser elegidos esos 5 candidatos, esos 5 integrantes cada poder va a tener su comité de evaluación, 5, 5 y 5. Y el decreto de reforma no establece requisitos claros de cómo van a ser elegidos esos que van a filtrar todos los candidatos que se presenten con su candidatura en la convocatoria del Senado. Van a ser filtrados primero por un comité de evaluación para llegar a ese número que acabas de decir. Ese comité de evaluación habrá uno para el aparato legislativo, un comité de evaluación para el aparato ejecutivo y un comité de evaluación para el aparato judicial. Correcto. Actual, sí. Particularmente la Corte. La Corte. Va a ser quien por mayoría de 8 votos decida quién va a ese comité de evaluación. Entonces, bueno, ahí la gente dirá, bueno, primer requisito, los que acaba de nombrar Fernando. Segundo requisito, el comité de evaluación. Correcto. Es decir, hay un filtro ahí bárbaro, muy duro. Hay ahí una coladera donde va a quedarse mucha gente con las ganas, ¿no? Es correcto. Y el tema es, antes del comité de evaluación, digamos, el comité de evaluación va a depurar para que queden 10 candidatos para todos aquellos cargos que no sean jueces ni magistrados, y van a depurar para que queden 6 cargos para jueces y magistrados. En el caso de los ministros de la Corte, hoy tenemos 11, va a bajar a 9, ¿correcto? Correcto. El Pleno reduce sus ministros de 11 a 9 y las salas desaparecen. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿también se reduce? Se queda con sus 7 magistrados del Tribunal Electoral, nada más que los 5 que están ahorita en funciones quedan hasta el 2027 y se van a elegir las 2 magistraturas vacantes. Es decir, va a haber 2 elecciones, la del junio del 25 y otra la del 27. Correcto. ¿Crees que pueda ser concurrente a la elección intermedia donde vamos a elegir diputados, 15 gobernadores, alcaldes y diputaciones locales? ¿Lo ves posible y viable? Sí. Viable jurídicamente, ¿no? Jurídicamente, y además ahorramos dinero. Se dice. A ver, aquí está la boleta. No es lo mismo la boleta de quien vive en Chiapas que la boleta para quien vive en Morelos. En el caso de los ministros de la Corte sí, porque va a haber unas propuestas del legislativo, una propuesta del judicial y una propuesta del ejecutivo. Esa boleta sí va a ser, digamos, nacional. Pero ¿qué pasa con los jueces de distrito, los jueces federales que sirven a una zona geográfica del país? Mira, bien lo platicamos antes de esta entrevista, ¿no? Jurídicamente se divide 32 circuitos judiciales. 32 circuitos judiciales, correcto. Uno por entidad. Exactamente. De acuerdo. Es distinto a la manera en que está dividida los distritos electorales, ¿no? Ahí son 300, 300, ¿no? Correcto. Sí. No hay claridad de cómo va a ser la boleta. Vimos en la mañanera que sacaron la boleta para los ministros que traen sus 81 candidatos, pero para elegir, como acabas de poner el ejemplo, la verdad es que no regula eso el decreto de reforma. No sabemos cómo vienen las boletas y esperaríamos que en la legislación secundaria se defina. Lo que sí dice el decreto de reforma es que el INE va a tener facultades para emitir acuerdos generales, en donde probablemente tengamos más claridad sobre cómo se va a votar. Lo razonable y lo lógico sería que cada estado vote por su circuito y por sus circunscripciones. Claro, ¿no? Claro. Pero el INE va a tener que definir cómo se va a dividir cada circuito. En Chiapas se escogerán el circuito de Chiapas, ¿verdad? Con correcto. El número de jueces que diga la ley secundaria. Es correcto. Claro. Y en el caso de los ministros, todos los mexicanos vamos a escoger, ¿no? Entiendo que el más votado de todos los candidatos a ministro se convierte automáticamente en presidente. Es correcto. Y van a ir rotando proporcionalmente su número de votación.
2 años. ¿Cuánto van a durar en el cargo? 8 años, me parece. 8 años, sí. Es decir, antes duraban 15 años, correcto, ¿no? sí. 15 años. Es decir, les reducen el número de asientos en el Pleno y el número de años que van a durar en el cargo. Es correcto. Ok, ahora, Fernando, muchos dicen, se van a ir las inversiones. O sea, voy a poner, con el permiso de la producción del programa, se va a ir Coca-Cola de México. Es que esto ya es Mexiquezuela. Eso no es cierto, no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. Y justamente el mensaje de tranquilidad también en el sentido de que falta mucho camino por recorrer, ¿no? Se vienen otros paquetes de reformas, pero particularmente esta judicial, faltan impugnaciones pendientes. Adelanto que dentro del Colegio de Abogados ya estamos trabajando en un amparo. Sí. Y también se viene la posible impugnación de la legislación secundaria, ¿no? La implementación va a ser hasta 2027 y vamos a ver, digamos, la perspectiva de quienes somos litigantes es que va a haber casos grises, ¿no? En donde quizás los litigios y los intereses de las empresas a quienes representamos sean un poco más difíciles de ganar, pero la realidad es que el litigio va a seguir existiendo y va a seguir habiendo, ¿no? Claro. Permíteme este ejemplo. Un juicio oral en materia penal. No únicamente hay una sesión, hay 8, 10, 15 sesiones. ¿Qué pasa si toca el cambio de juez en la sesión número 14 de 16? El juez llega y no va a tener la más remota idea de lo que se discutió en las últimas 15 sesiones. Esto es complejo, ¿no? Es correcto. Estamos hablando de la vida de personas, estamos hablando de la sentencia de si es un asesino o lo dejas en libertad al asesino. Puse un ejemplo muy extremo, pero para que la gente lo entienda. Claro, el mejor escenario sería que se regulara eso, ¿no? Es decir, ¿qué casos vamos a dejar que quienes estén en concluyan? Concluyan. Correcto. ¿No? Pero como bien la reforma es, hay elecciones, toman protesta el 1 de septiembre y tienen hasta el 15 de septiembre para radicarse y ya establecerse concretamente en el cargo. Claro, y hay muchas preguntas que quedan en el aire, mejor dicho, respuestas que quedan en el aire, porque no sabemos si van a tener acceso a medios de comunicación, no sabemos si van a poder hacer campaña política, el riesgo de que Coca-Cola tenga a su ministro, ¿no? O la Telefónica tenga a su juez de amparo, o la cervecera tenga a sus magistrados, ¿no? O los partidos políticos intenten meter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sus cuates para que los defiendan. Creo que esto será muy importante del Constituyente Permanente para que quede en la ley secundaria. Sí hay, el decreto de reforma establece que el INE va a dar acceso equitativo a medios de comunicación. Algo que comentaba Lorenzo Córdoba, por ejemplo, es que un minuto al aire es carísimo, ¿no? Claro. ¿Quién sabe de dónde va a salir el presupuesto para otorgar acceso equitativo a medios de comunicación? Lo que sí no va a haber es presupuesto para campañas. Para campañas, no vamos eso a ver. Sí no va a haber. Vota por mí, candidato a magistrado en un billboard, eso no lo vamos a ver. Sí, no lo vamos a ver, pero sí va a haber campañas, digamos, no va a haber dinero, pero va a haber campañas. Claro, seguramente yo aquí entrevistaré a aspirantes a ocupar un puesto judicial. Es correcto. Fernando, gracias por esta explicación, nos has dejado muy claro y sobre todo nos das tranquilidad de que no se van en las inversiones y que no va a ser un galimatías jurídico o legal en los próximos días, sino va a ser pianito. Primero, elección en junio del 25, rinden protesta, digamos, la primera parte de los electos el 1 de septiembre y la siguiente elección será junto con diputados, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales en verano del 27. Muchas gracias. Correcto. Gracias a ti, Gustavo. Continuamos.